¿Qué estructura une el cartílago tiroides con el cricoides? ¿Hola? A ver, ¿quién quiere responder? Anatomía, eso ya lo hemos visto, a ver. Por el ligamento cricotiroideo, doctora. La membrana cricotiroidea, ¿ya? Y por cierto, hablando de traqueostomía, hemos dicho que, bueno, hemos visto la técnica, cómo se decola, cómo debemos hacer para abrir la tráquea, ¿no? Piel, se va rechazando los tejidos, se reconoce las estructuras, se rechaza la arteria, se corta el cartílago traqueal, segundo o tercero. Y bueno, quedó ese día pendiente sobre la cricotomía. ¿Qué es la cricotomía? Hacer una incisión en esa membrana cricotiroidea. Y es muy fácil porque prácticamente está sobre o debajo de la piel. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Nuestro cartílago tiroides, la manzana de Adán, la parte media, vamos bajando el dedo y ahí donde cae el dedo, ahí está la membrana cricotiroidea. Y en estos casos, se ven las películas, que ahora les voy a mostrar un pequeño videíto en la vida real, que de urgencia en el restaurante alguien se atragantó con un pedazo de carne, no puede respirar y le meten algo allí, ¿no es cierto? Entonces este videíto que lo vi en una película me parece súper interesante. Entonces, a ver, ¿ven el video? ¿Oyen? Se ve, pero no se escucha, doctora. No, doctora. ¿No ves? ¿No oyes? No se escucha. Sí se ve, pero no se escucha. Ya, bueno, ahí aunque el texto está en inglés. Bien, miren, les cuento. Creo que incluso alguno de ustedes ha visto esta serie, New Amsterdam. Este es un hospital, este es un médico que tenía un problema laringio y estaba paseando con su esposa y de pronto se desvaneció. Así que la esposa, que no sabe nada de medicina, le llama pues a la doctora y le dice: se ha desmayado mi esposo, ¿qué hago? Entonces, ahí la doctora le va dando indicaciones, ¿no? Mira, le dice, palpa el cuello ahí debajo del cartílago tiroides, lo palpas, fíjate cómo está respirando, hazle un hueco, y la doctora le está dando las indicaciones por teléfono para poder salvar la vida del esposo porque no está respirando. Mira, con un cuchillo pues cualquiera ahí lo desinfectan si es que se puede, le está haciendo el cortecito ahí exactamente debajo del cartílago tiroides y la doctora pues le está indicando que debe introducir algo tubular, ¿no? Algo que tenga un espacio por donde haya un flujo del aire. Se ven las películas, no sé, cañitas, aquí, bueno, igual una cañita del refresco creo le ha puesto, aunque eso no tiene mucha fuerza, sería algo un poco más rígido, pero, y finalmente una aguja de repente hipodérmica que podrían ustedes allí punzar para que haya algún tipo de flujo de aire y poderle salvar la vida del paciente. Eso mientras llegue la ambulancia, mientras lo acudan, porque ya en el hospital lo ideal es hacerle la traqueostomía. Pero, como les digo, si no hacen eso, el paciente no llega ni al hospital. Entonces, ese videíto para que tengan idea de cómo se hace una cricotomía y en qué momentos y por qué no hacerlo pues así comúnmente, porque esa zona tiende mucho a la estenosis, ¿ya? En una cosa así de vida o muerte que lo hago o no llega al hospital, pues hay que hacer una cricotomía. Muy bien, ¿dudas, preguntas, alguna experiencia? ¿Han visto eso alguna vez o lo han hecho? Doctora, yo tengo una duda, por favor. Sí. Para hacer la incisión, ¿cuánto de profundidad tenemos que hacer? ¿En la cricotomía? Ajá. ¿O en la traqueostomía? ¿O en los dos? No, en la cricotomía. Mira, lo suficiente pues para sobrepasar la piel, ¿no? Entonces, incluso durante el corte tú te vas dando cuenta, ahí aparece grasita, entonces todavía no estoy en tejido subcutáneo, tendría que ampliar un poquito más esa incisión.
Entonces, lo suficiente para pasar la piel y la membrana esta cricotiroidea, que más o menos sería unos 5 milímetros. 5 milímetros, no muy corto, casi 1 centímetro. ¿Ya? Ok, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, les quiero mostrar este video más, porque para que entiendan mejor lo que es la voz y, consecuentemente, cómo se forma la patología, ¿no? Intercambiamos gases, olemos y hablamos. La emisión de voz se realiza a nivel de la nariz. Este órgano se localiza por debajo del hueso hioides y delante de la laringofaringe y el esófago. La laringe está formada por 3 cartílagos impares grandes que se encuentran entre el hueso hioides y la tráquea. El cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Por debajo del hueso hioides, el cartílago tiroideo y el cricoideo forman la pared anterior de la laringe. El tiroideo, conocido como manzana de Adán, son 2 láminas anteriores de cartílago hialino, y el cricoideo es un anillo completo más alto en su parte posterior. El cartílago epiglótico tiene su extremo superior en forma de hoja que es libre, mientras que el inferior se articula con la pared posterior del cartílago tiroideo. Cuando la laringe se eleva con cada deglución, esta hoja desciende, tapando la entrada a la tráquea. La laringe tiene también 3 pares de cartílagos pequeños localizados por encima del cartílago cricoides. Son los aritenoides, corniculados y cuneiformes. Los cartílagos aritenoides se articulan con la cara superior y posterior del cartílago cricoides. Los cartílagos corniculados se encuentran encima de los aritenoides, mientras que los cuneiformes se ubican más arriba sin contacto directo con los corniculados. Están dentro de la membrana mucosa de la pared laringea, ayudando a mantener su forma. Las cuerdas vocales son 2 ligamentos que se pueden unir cerrando la entrada a la tráquea. Van de la cara posterior del cartílago tiroides hacia uno de los vértices del cartílago aritenoide. Los ligamentos son las cuerdas vocales verdaderas y el pliegue superior de mucosa son las cuerdas vocales falsas. Ellas se separan al producirse la entrada o salida de aire y vibran al emitir la voz en expiración. Entre los cartílagos se insertan músculos que ayudan a regular el espacio entre las cuerdas vocales, a la vez que las tensan o relajan para una adecuada generación de la voz. Los ligamentos, cartílagos y músculos se hallan recubiertos de una membrana mucosa. Durante una laringoscopía o intubación endotraqueal se deben reconocer la lengua, las cuerdas vocales verdaderas que limitan la rima glotitis u orificio de entrada a la tráquea, las cuerdas vocales falsas y los cartílagos aritenoides, corniculado y epiglótico. Muy bien, entonces han visto cómo se produce la voz por la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, si hay algo que impide que se junten y vibren, entonces ahí vamos a tener la disfonía, ¿no? Que puede ser N causas, que puede ser la edema, tumor, cuerpo extraño, en fin, eso ya lo tenemos que ver durante el examen físico, durante la laringoscopia. La voz es producida cuando el aire que aspiramos sale y hace vibrar las cuerdas vocales que se encuentran dentro de la laringe. Para que esta acción se lleve a cabo, se necesita del aparato respiratorio, el aparato de fonación y del aparato de resonancia. La voz posee varias características como el tono, la intensidad y la fuerza. El timbre también es una de ellas, pero depende de las características fisiológicas de cada persona. Nuestro tono de voz varía según algunos factores como la presión del aire exhalado, la longitud y masa de las cuerdas vocales y la tensión de estas. Por otro lado, la calidad de nuestra voz se ve afectada por la vibración de las cuerdas y la resonancia.
Empezamos con el aparato respiratorio. El aire es inhalado y pasa a través de la tráquea y por medio de los bronquios llega a los pulmones. Gracias a la contracción de un músculo situado bajo los pulmones llamado diafragma, el aire puede penetrar los pulmones. Una vez el diafragma se relaja, los pulmones se contraen y se expulsa el aire. Entonces, el aire llega al aparato de fonación, compuesto por la laringe y las cuerdas vocales. La laringe es un esqueleto cartilaginoso que se encuentra en la parte media del cuello entre la tráquea y la faringe. Y las cuerdas vocales son membranas formadas por ligamentos y músculos que dejan un espacio entre sí denominado glotis. El aire, al pasar por las cuerdas, se convierte en sonido. Finalmente, en el aparato resonador, el sonido de bajo volumen recién salido del aparato fonador adquiere amplitud y brillo. En el aparato resonador tenemos los resonadores faciales, que son el paladar óseo, tabún y la región de la laringe. También tenemos los senos, que corresponden a las cavidades óseas que se encuentran entre la mandíbula superior y la frente. Los resonadores son aquellos que ayudan a que el sonido producido por las cuerdas vocales adquiera mayor volumen y timbre. La voz fue el primer instrumento del ser humano y al ser tan importante debemos saber cómo funciona. Muy bien, entonces para que recuerden cómo funciona la voz y las cuerdas vocales. Importante que recuerden que el sonido se produce por el pasaje del aire a través de de un tubo, de algo, ¿no es cierto? Y dependiendo de las características por donde pasa ese aire y con la velocidad que pasa, es que va a ser el sonido. Ya ayer hablábamos, si pasa por un orificio pequeñito con fuerza, sale el silbido, ¿no es cierto? Si es que ese tubo por donde va a transitar ese aire tiene diversos grados de estrechez, el sonido va a ser distinto. Ya les he puesto muchas veces el ejemplo de la quena, ¿no es cierto? El pasaje del aire, si yo le tapo el huequito de arriba, suena diferente que si yo le tapo el huequito del medio o de abajo, etc. Igualmente en nuestro organismo, ya hemos dicho, si la nariz está tapada, hay un sonido, voz nasal. Si hay problema de obstrucción de la orofaringe, voz de patata caliente. Si hay problema de cuerdas vocales, disfonía. Si hay problema de obstrucción del resto de la laringe, vamos a tener el estridor, que ayer lo hemos visto, ¿no es cierto? O la laringe o la tráquea. Bien, entonces eso influye. Y también, acabamos de verlo, no solamente es el tránsito de este aire, en el caso de la voz es la resonancia. ¿Qué quiere decir? Que esta voz como que retumba en diversas cavidades. Por ejemplo, en la guitarra tiene allí esa barriga llena de aire, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo muevo la cuerda, ahí resuena el sonido y ese sonido es el que vamos a escuchar, no solamente la pequeña vibración de la cuerda. Igualmente, nosotros tenemos aparatos resonadores, la propia tráquea, ese propio tubo, la propia laringe, los senos paranasales, la nariz, son órganos eminentemente resonadores. Y dentro de eso también existe lo que le da forma a ese sonido, lo que hace la palabra, que sería la articulación de la palabra. En la articulación de la palabra influyen los movimientos de todo, desde los labios, los dientes, el velo del paladar, la laringe, faringe, etcétera, ¿no? Y las cuerdas vocales. Incluso los sonidos por eso son distintos. La voz masculina suele ser más grave porque los hombres suelen tener una laringe más grande que la laringe femenina. Los niños tienen una voz más aguda porque también tienen una laringe mucho más pequeñita. Ahora, en cuanto a la resonancia y en cuanto al tipo de vibración, igualmente la voz va cambiando. Yo escucho una voz, estoy de espaldas con los ojos cerrados y escucho una voz y yo puedo determinar es una mujer, es un hombre, es un niño, es un anciano, solamente con oír las características de esa voz. Entonces ya decimos, por ejemplo, las diferencias de sexo con el niño. Y por cierto, también yo puedo saber si es un viejito el que habla.
¿Han escuchado o saben qué significa el prefijo presbi? Presbicia, presbiacusia. ¿Qué significa presbi? Presbicia, que es lo más común, lo que la gente conoce. ¿Son procesos degenerativos por la edad, doctora? O sea, ¿significan Ya, eso? edad. Presbi es vejez, ¿ya? Entonces, presbicia, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la visión, alteraciones de la visión propias de la edad por la vejez. Presbiacusia, igualmente, hay una alteración en la audición por la vejez. Y existe también presbifonía. La voz también cambia con la edad y es diferente la voz de un viejo. Ustedes saben que solo, como les digo, de escuchar, dicen, esta es la voz de un viejito o de una viejita, ¿sí? Entonces también existe presbifonía, o sea, también se relaja la musculatura, la tensión que tienen las cuerdas vocales, los movimientos laríngeos no es el mismo que tiene una persona joven, entonces también hay deterioro de la voz. Entonces hay que saber diferenciar una disfonía, que es alteración en la unión de cuerdas vocales, con una presbifonía, que prácticamente solo sería la pérdida del tono, ¿cierto? Y ustedes muy fácilmente eso lo saben diferenciar o es fácil de reconocer. Ahora, en la articulación de la palabra, como les digo, influye toda la musculatura, oral, nasal, etc. Por ejemplo, a ver, los viejitos que no tienen dientes tienen una voz diferente, emiten un sonido diferente. Si a ese mismo viejito le ponen sus prótesis, la voz va a salir diferente, ¿ya? Entonces, ahora, la diferencia de la voz mía con la de cualquiera de ustedes, el tono de la voz, depende de muchos aspectos. Cómo yo coloco la lengua, cuán grande es mi laringe, mi faringe, hasta la propia posición. Hablábamos el otro día de amigdalectomía, que si yo le saco las amígdalas, voy a abrir un espacio. Si es que están muy grandes, le voy a eliminar la voz de patata caliente. Si son unas amígdalas no muy grandes y es un cantante, le cambiaré un poquito la tesitura de su voz, ¿no? Eso dicen los cantantes. Uno a veces mismo no nota esa diferencia, pero entre los que saben mucho de música y esto dicen que sí, cambió alguito ese tono, es cosa de la voz. Y para la articulación de la palabra influyen esas cosas y la lengua poderosamente. Si yo pongo la lengua pegada al techo al paladar, saldrá pues, ¿no? En cambio, si yo digo al contrario, la lengua la pego abajo, el velo del paladar lo subo hacia arriba y atrás, entonces sale ese sonido. Entonces, la articulación de la palabra es otra cosa y hay que, bueno, saberlo diferenciar. El problema está en la articulación de la palabra, está en que hay obstrucción en el pasaje de aire por ese tracto respiratorio o hay pues proceso obstructivo del aparato respiratorio. Muy bien, entonces con eso queda claro un poco lo que es la articulación de la voz, la fonación misma y la resonancia de la voz, que influyen en la voz, pero son aspectos distintos y que hay que saberlos reconocer para ver cuál es la patología de la que padece el paciente. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta que quieran hacer, chicos? Chicos, ¿nada? Doctora, Dime. en los pacientes que tienen, o bueno, que tartamudean, bueno, he podido observar que dificultan en emitir el sonido. Eso también es problema del, o sea, oral, de los órganos de la fonación, o, bueno. Ok, a ver, tú misma, ¿qué piensas al respecto? No sabría, doctora, por eso tenía esa duda y Pero a ver, ¿qué estaba... es el tartamudeo? ¿Cómo? A ver, y si sabes imitarlo mejor, a ver. Mm,
Bueno, lo que he podido notar, doctora, es que abren la boca para poder gesticular, pero no hay un sonido que salga al instante. Ya. A ver, ¿quién sabe imitar una voz tartamuda? A ver que lo haga, por favor. Chicos. ¿Nadie? Bien. A ver, ¿quién nos imita las voces? Creo que Keops es el que sabe imitar. Puede hacer una imitación de un tartamudeo. De un tartamudeo. Voy a intentar. A ver. Pues nunca he imitado. Creo que tienen dificultades con la P y la T, ¿verdad? No. ¿No? A ver, ¿quién dice qué otra cosa? A ver, ¿qué es un tartamudo? ¿A qué le llamamos tartamudo? O sea, no tienen buena fluidez, doctora, al hablar los pacientes. Fluidez. Ajá, Bueno. o continuidad del habla. Por ejemplo, si dicen papá, papá, así, ¿no? Algo así. Ya, es una cosa como que repiten algunas sílabas, ¿no? Lo que tú acabas de decir. No dicen papá, sino dicen papá, papá, pa, ¿no? O por decir laringe, dicen laringe. Entonces, como que hubiera repetición de algunas sílabas y que como que no termina de salir el sonido. Bueno, en esto no es patología anatómica, no hay alteración en las cuerdas vocales, no hay alteración en el órgano resonador, ¿no? Hay problema nariz, etc. No hay problema de la anatomía de los órganos de la articulación, no tienen anomalía de la lengua, de los carrillos, dientes, etc. Entonces, no se sabe exactamente por qué, pero generalmente se relaciona a problemas emocionales, ¿no? ¿Y cuándo tartamudean más? Cuando, no sé, pues tienen que exponer frente a la profesora, a los compañeros. Tartamudea cuando están nerviosos. En unos momentos tartamudea y en otros no, ¿no? Entonces más pareciera un aspecto, no sé si neuronal o emocional o coexiste en eso, pero no hay patología orgánica del aparato fonador, ni resonador, ni de articulación. ¿Queda claro con eso? Sí, ¿No? doctora, gracias. Entonces, la verdad que no se sabe por qué, pero hay personas eso, de que como que repiten las palabras, como que hacen un espasmo o como que se les traba la lengua y les cuesta empezar a hablar, ¿no? Voy a ir a casa. En fin, entonces incluso en la terapia de eso, por ejemplo, es practicar muchos sinónimos, ¿no? Si en ese momento no le sale determinada palabra, tratar de usar el sinónimo de esa palabra. Entonces, la fisiopatología de la tartamudez es totalmente distinta a la de patología laringea o todo el tracto, como les reitero, fonador, resonador y de articulación de la palabra. Muy bien, chicos, entonces, si no hay dudas, preguntas, nos vemos mañana. Ah, no, el lunes, ¿no? Ya les voy a dejar una tarea. Muy bien, chicos, hasta el lunes entonces. Gracias, Hasta el doctora. lunes, doctora. Hasta el lunes, Hasta doctora. lunes, doctora.